Estás en sintonía de Radio Maranatha. Cristo viene. Como dos periodos diferentes de reinado. Y entonces el libro de los Reyes contiene esa experiencia del pueblo de Israel después de haber desechado a Dios, porque cuando el pueblo pidió un rey, el pueblo está desechando a Dios, que era el rey de Israel, y entonces pide ser como las demás naciones, cosa que el pueblo de Israel no fue llamado para eso. Dios le dijo a los hijos de Israel: ustedes son la luz, ustedes serán la luz del mundo. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes son diferentes, ustedes van a iluminar el mundo entero, porque ninguna nación tiene lo que ustedes tienen. Ninguna nación tiene un Dios tan grande como ustedes, que los sacó de Egipto con mano poderosa, un Dios que creó todo, un Dios que camina con ustedes, un Dios que se mueve en medio de ustedes, un Dios que habita con ustedes. Por eso el santuario, para que Dios habitara en medio de su pueblo. El plan de Dios siempre fue ese. Por eso cuando el pueblo dice: danos un rey, queremos ser como las demás naciones, desde ese momento el pueblo comenzó a desviarse de los principios de Dios para su vida. Entonces el libro de los Reyes nos cuenta esa historia. El relato del primer libro de Reyes, de manera especial, nos cuenta cómo se causó la separación de Israel, cómo el pueblo, que debía ser uno, compuesto por 12 tribus, cómo vino entonces a separarse, y llegó a tal punto que ya Judá e Israel no se reconocían como hermanos. Y cuando Cristo viene a esta tierra, los samaritanos son considerados como personas que no pertenecen al pueblo de Dios, que son los hebreos, que son los judíos. Y entonces hay un conflicto, una separación abismal que sucedió entre ellos, consecuencia del pedido del pueblo. Pero Dios sabía que esto podía suceder. Por eso el Señor, antes que llegara este momento en Deuteronomio, Él dio pauta de cómo debía proceder el rey. Y Dios tenía reservado entonces, en medio de la situación de que el monarca se desviara de Dios, Dios siempre tuvo hombres para llamar a su pueblo a reflexionar, para llamar a su pueblo a encontrarse con Él. Dios siempre tuvo hombres que fueron capaces de restaurar el altar de Dios. En esta noche nosotros queremos restaurar el altar de Dios. Si alguien aquí se ha desviado, si en mi casa es un reino, si yo me he convertido en el rey de la casa como padre, yo he comenzado a dar todas las órdenes y en mi casa se hace lo que yo diga y cuando yo diga, entonces yo le he quitado el trabajo al verdadero rey. Y si eso ha sucedido, significa que el altar de Dios ha sido destruido en mi familia. Pero esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros restauramos el altar de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Y por eso quiero compartir contigo de todas las historias fascinantes que tiene el libro de Reyes. Yo quiero quedarme con el capítulo 18. Quiero que busque tu Biblia en el capítulo 18 del libro de Reyes. ¿Por qué quedarse con esta, pastor? ¿Por qué no hablarnos sobre un rey, en especial sobre quien causó la situación de la separación, que fue el rey Salomón, en especial de lo que sucedió con este rey? Yo quiero hablarte de alguien que vino para restaurar el altar de Dios, porque cuando las cosas están mal, cuando las cosas salen de control, Dios necesita un hombre, Dios necesita una mujer que se levante en su nombre y que entonces restaure. Un hombre y una mujer que se levante en el nombre poderoso del Señor y diga: aquí hay que exaltar a Jehová, hay que levantar la cruz de Cristo, y el altar de Jehová tiene que ser restaurado en este lugar. Amén. Yo quiero en este momento invitarte a orar, porque nuestro propósito es que el Espíritu Santo de Dios pueda ayudarnos a que en nuestras casas, nuestras vidas, esté restaurado el altar del Señor. Acompáñeme, por favor, en una oración.
Padre amado que estás en los cielos, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, y te damos gracias porque tenemos la oportunidad y el privilegio de encontrarnos contigo en tu presencia. Jehová, por favor, te pedimos ahora, entra en cada una de nuestras viviendas. Entra, Señor, en cada hogar. Padre, sé el rey, el gobernante de cada uno de nosotros y cada una de nuestras vidas. Señor y Padre, si en algunos de nuestros hogares tu altar ha sido destruido, hoy te pedimos en esta hora, mi Dios, que el Espíritu de Dios pueda fortalecernos y enseñarnos cómo restaurar el altar de Dios. Que el altar de Dios sea restaurado en nuestros corazones, que sea restaurado en nuestros matrimonios, que sea restaurado en nuestros hijos, que sea restaurado en cada joven, Señor. Que el altar de Dios sea restaurado en cada familia que ahora escucha y comparte tu santa y divina palabra. Usa tu siervo en este momento, por favor, y permite que tu Espíritu hable por medio de él, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bien, amados del cielo, vaya conmigo al capítulo 18 del libro de Reyes. El capítulo 18 del libro de Reyes tiene un poquitito de la historia del hombre que Dios levantó en medio de la apostasía para causar una de las reformas más grandes que tuvo el pueblo de Israel. Me estoy refiriendo al profeta Elías. Creo que en una ocasión con ustedes pudimos hablar acerca del capítulo 17 del primer libro de Reyes, cuando Elías tuvo este encuentro, cuando Elías tuvo esta pronunciación de unas sequías, una sequía que duró durante 3 años o más bien 3 años y medio sin llover. Y entonces esto trajo como consecuencia una gran hambruna en todo Samaria. Cuando hablamos de todo Samaria nos referimos a la capital del reino de Israel. Recuerden que ya para esta fecha de Elías el reino había sido dividido en 2. Israel se había dividido en el reino del norte, que estaba gobernado por Acab en este momento, que se llamaba a sí mismo Israel. Estaba compuesto por 10 tribus, y entonces la capital de Israel era Samaria. Y el reino del sur, que estaba compuesto por 2 tribus, que en este contexto que estamos viendo aquí, quien gobernaba en el sur era entonces el rey Josafat. Y entonces en el sur, la capital del reino del sur, que se llamaba Judá, la capital era Jerusalén. Cuando el texto habla de que en Samaria hubo una gran hambruna, lo que está diciendo la Biblia es que en todo Israel hubo una hambruna tremenda. La gente carecía de alimentos, porque recuerde, si no hay lluvia, no se puede producir alimento. Si no llueve, la tierra no produce nada. Y si no hay lluvia, entonces la vida se va agotando. Y por eso el pueblo estaba desesperado. Todo el mundo estaba buscando a Elías, porque Elías, recuerde que había sido llevado por Dios. Y entonces Elías, Dios lo mandó primero. Recuerden allí que lo mandó al arroyo de Querit, y Elías estuvo allí durante un tiempo, y luego lo mandó donde la viuda de Sarepta. Nadie sabe dónde está Elías, pero luego Dios le dice a Elías: ve y muéstrate acá, muéstrate acá. Mire, cuando usted ve el personaje de Elías moviéndose en el libro de Reyes, o cuando usted ve a un profeta moviéndose en el libro de Reyes, quien se está moviendo es Dios. En otras palabras, cada vez que Elías se presenta delante de un rey, delante del rey, quien se está presentando es Dios, porque Elías representa a Dios. En otras palabras, aunque acá había dejado a Dios, aunque el pueblo había dejado a Dios y estaba
cosechando lo que había sembrado por su desobediencia, Dios le muestra su misericordia. De hecho, déjame decirte que el hecho de que las sequías durara durante 3 años y medio, esos 3 años y medio es la mitad de 7 años, y el número 7 en la Biblia es el número perfecto, es el número total. Y entonces lo que está diciendo es que probablemente esta hambruna iba a durar 7 años, pero la misericordia de Dios fue tan grande que la cortó a la mitad del tiempo. Dios acortó el tiempo de sufrimiento, Dios acortó el tiempo de necesidad, y cuando el pueblo estaba en su sufrimiento, aunque el pueblo no se había arrepentido, porque el rey seguía totalmente dañado, cuando Elías se presenta delante de él, lo primero que él le dice a Elías: ¿eres tú el que está causando este sufrimiento a Israel? Tú eres el que está causando el tal sufrimiento a Israel. En el verso 16, 17, el rey le reclama a Elías. En otras palabras, él no había entendido el mensaje de Dios y el pueblo seguía apartado de Dios. Pero aún así, mira cómo Dios trabaja. Aún así, el Señor viene y le muestra su misericordia. Aún así, el Señor viene a su encuentro. Aún así, el Señor detiene la consecuencia de su mal. Aún así, el Señor detiene el sufrimiento y el Señor va a su encuentro. No es el rey quien decide ir donde Elías, es el Señor que le dice a Elías: muéstrate al rey. ¿Entiendes esto, mi amado del cielo? El Señor es quien decide buscarte. Probablemente alguien aquí en este momento desobedeció al Señor, se fue por el camino errado, tomó las decisiones que él consideraba las mejores sin tomar en cuenta lo que Dios quería para su vida, y ahora estás metido en un hoyo, estás metido en un problema, estás metido en una situación grave para tu vida y ahora te sientes lejos de Dios. Pero yo quiero decirte una cosa: Dios toma la iniciativa, Dios viene a ti en esta noche, Dios se acerca a ti, Dios tiene el plan de ayudarte, Dios tiene el plan de cortar tu sufrimiento, Dios tiene el plan de restaurarte. Gloria al Señor. Entonces viene el Señor y le dice a Elías: muéstrate, muéstrate, Elías, porque he decidido poner fin a este sufrimiento del pueblo. Y Elías viene y se muestra delante del rey. Tienen un conversatorio entre Elías y el rey, y entonces en medio del conversatorio Elías presenta una solución para resolver el problema. El problema no es si llueve o no llueve. Óyeme bien, porque lo que acá quería era que lloviera. Recuerda que en el capítulo 17 Elías dijo: no va a llover si no es por mi palabra, en el verso número 1. O sea, hasta que yo no diga que va a llover, no va a llover. Y acá lo que quiere es que Elías diga que llueva, pero Elías te está mostrando: el problema no es la lluvia. El problema, mira, a veces cuando en nuestras casas sucede alguna situación, algún conflicto en la pareja, comenzamos a buscar problemas y acusaciones, y no que tú eres el problema, y que el problema eres tú, y no que el problema sucedió aquí. A veces cuando nuestros muchachos fallan, comenzamos a buscar acusaciones y a buscar el problema. Amado, tienes que ir a la fuente. Elías le dice acá: el problema no es si llueve o no llueve. El problema serio que tiene Israel es que ha dejado a Dios. El problema serio que tiene Israel es que el altar de Dios fue destruido, y en lugar de edificar el altar de Jehová, edificaron el altar de Baal. Y por eso Elías te dice: hay que definir este asunto. Le dice: convoca a todo el pueblo en el monte Carmelo. Tú estás preocupado por la hambruna, tú estás preocupado por la lluvia, tú estás preocupado por el agua, pero tienes que preocuparte por lo que realmente es importante. Lo más importante no es la lluvia, lo más importante no es el alimento, lo más importante es tu relación con Dios. ¿Cuántas veces nos preocupamos por el trabajo? ¿Cuántas veces nos desesperamos por los recursos? ¿Cuántas veces nosotros buscamos las cosas materiales? ¿Y cuántas veces entendemos que el problema que me está pasando es porque no tengo un mejor empleo, y entonces busco 2 más y busco 3, y en busca de tanto empleo pierdo la familia? Tienes que identificar dónde está realmente el problema. El problema está en que cuando el altar de Dios está destruido, todo va mal, todo va mal, todo se derriba, todo se destruye, todo termina. Por eso lo fundamental, mi amado del cielo, en esta noche es restaurar el altar de Jehová en tu vida, en tu familia. Y Elías te dice acá: tráeme el pueblo al monte, ven, tráelo, que vamos a resolver este asunto.
Vamos a restaurar el altar de Jehová. Y la propuesta de Elías es muy clara. Jehová estaba compitiendo contra los Baal. Baal siempre estuvo persiguiendo a Dios. Todavía, déjame decirte, Baal sigue queriendo hacerse pasar por Dios. El pueblo de Israel había dejado Baal. ¿Tú recuerdas cómo entró la idolatría de Baal al pueblo de Israel? Culpable de esto fue Salomón. Dios le había dicho al rey que cuando él fuera rey, cuando hubiera rey en Israel, el rey no podía tener muchas mujeres. Óyeme bien, porque las muchas mujeres iban a traer al pueblo sus dioses. Y entonces las muchas mujeres iban a enseñar a sus hijos a adorar los dioses ajenos. Y entonces el problema comenzó con Salomón, que tuvo, a ver, ¿cuántas mujeres dice la Biblia que tuvo que mencione así? ¿Usted recuerda el número que menciona la Biblia? ¿Quién lo hará? Usted que estuvo estudiando allá el libro de Reyes, ¿cuántas fueron? 700 esposas reinas. Ajá. Y 300 concubinas. Ahí tiene 1000 mujeres, óigame bien. Y usted sabrá que no fueron de Israel. Él comenzó a traer mujeres de diferentes naciones, diferentes clases, donde quiera que hubiera, porque la riqueza que él tenía era tanta que se olvidó de Dios. Mira, cuando Dios daba los parámetros para los reyes, también le dijo, el rey no debe tener demasiado dinero, decía el Señor, no acumule demasiado oro, porque el oro te quita la sensibilidad, el oro te endurece el corazón, el oro te hace depender de él y tú terminas oprimiendo al pueblo. Lo que hizo Salomón, Dios prohibió que se le cobrara impuesto al pueblo y Salomón instituyó los impuestos, y cuando vino su hijo, en lugar de bajarlo, lo que hizo fue agravarlo, y por eso es que el pueblo se separa. Entonces Salomón trajo a las mujeres, y las mujeres cada cual adoraba a su Dios. Imagínate, él le dio libertad, y entonces el pueblo de Israel se convirtió en un lugar donde algunos decían, yo adoro a Dios, a Jehová, y otros decían, yo adoro a Baal, y otros decían, yo adoro a Sera, y otros decían, yo le sirvo a Astartés, y otros decían, yo adoro a Kemus, y yo tengo a Ete, y el pueblo estaba totalmente corrompido. En el tiempo de Elías, quien llevaba la voz cantante era Baal, porque la esposa de Acab era una sacerdotisa de Baal. Y en la región de donde ella era, el dios que estaba institucionalizado era Baal. Baal era el dios oficial, aunque claro, tenían a Astera, que era considerada esposa de Baal, y tenían otros dioses, pero Baal era el que mandaba. Baal, que significa fuego del cielo, es decir, es fuego que viene como un rayo del cielo. Es lo que se le daba a entender a Baal, que tenía el control del cielo y que tenía el control del rayo. Y por eso es que cuando Elías lo lleva al monte Carmelo, lo que Elías está pidiendo, mira, este es algo que es algo muy amplio, pero yo quiero tratar de explicarte de la manera más simple. Elías le dice, tráigalo al monte Carmelo, todo el pueblo. ¿Por qué tomamos el monte Carmelo? El monte Carmelo en este caso es como un lugar neutro. Estaba muy cerca de la región de Jezabel y estaba también entre los parámetros de Israel. Pero el monte Carmelo también tiene la característica de que es el lugar más elevado que tiene Israel. Y ahí en el monte Carmelo subían a hacer los cultos de Baal, subían a hacer las orgías en nombre de Baal, subían a sacrificar los niños en nombre de Baal. Y lo que está diciendo el profeta es, aquí en el monte Carmelo, donde ustedes adoraron a Baal, donde todo el mundo vio sus vagabunderías, aquí vamos a restaurar el altar de Jehová. Y entonces Elías llama a todo el pueblo. Usted conoce la historia. El pueblo acepta ir allí y va, y acá lleva todo el pueblo delante del profeta en el monte Carmelo. Y entonces el profeta, cuando llega todo el pueblo, le hace esa pregunta interesante que está en el verso número 21. Una pregunta que tú tienes que hacerte, amado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dos pensamientos. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es pecado. Óyeme bien, ¿qué es doble ánimo? El Señor Jesucristo dice, tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. Y ahora Jesús dice, nadie puede servir a dos señores.
En la relación con Dios, amados, no existe término medio. En la relación con Dios existe sí o no. Y el problema que tenía el pueblo es que ellos no querían dejar a Dios, pero estaban enamorados de Baal. Y entonces ellos quieren que Dios esté con ellos, pero ellos teniendo su relación con Baal. Porque ellos estaban adorando a Baal y también estaban adorando a Dios. Y es lo que Elías viene y reclama. Óyeme, tú tienes que ver lo que Elías está haciendo aquí en Primero de Reyes. Porque el problema de la iglesia en el tiempo del fin, el problema de la iglesia que menciona el libro de Apocalipsis, el problema de la iglesia del tiempo del fin es que es una iglesia tibia. La palabra tibia es el mismo término que está utilizando Elías aquí, entre vacilar entre dos pensamientos. El tibio es aquel que está tanto aquí como está allá y no se ha definido. El tibio es aquel que es cristiano pero a media. El tibio es aquel que sirve a Dios pero a media. El tibio es aquel que es fiel a Dios, pero a media. Y Elías le está diciendo al pueblo, Dios no trabaja así. Basta ya. Tienes que tomar una decisión. Oye, tú tienes que tomar una decisión. Elías te dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, vayan detrás de Baal. Pero tienen que tomar una decisión. Oye, amado, no se puede servir a Dios a media. Dios no permite eso. Cuando Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, utilizó una palabra del griego que es la palabra que se utiliza para esclavo. Y cuando la Biblia habla de un esclavo en el contexto griego, es que el esclavo no se debía, el esclavo ni siquiera tenía decisiones. Déjame decirte, el esclavo era tan dueño, el amo era tan dueño del esclavo que incluso los hijos que nacían en su casa le pertenecían a él. Y el esclavo, si te pertenecía a ti, no podía laborar en ningún otro lugar, no podía servir a nadie más. Lo que Dios está diciendo es que el servicio que Dios requiere de su pueblo es un servicio celoso. ¿Se entiende eso, Rosendo? Es algo que Dios ha dicho ya en otras ocasiones. Noemí, Jehová dijo, yo soy Jehová tu Dios fuerte, ¿cómo? Celoso. Eso hay que entenderlo. Hay que entender que Dios no comparte su adoración. Dios no comparte su gloria. Y el pueblo de Israel quería servir a Dios y servir a Baal. Y Elías dice, así no funcionan las cosas de Dios. Amado, mira, si le estás sirviendo a Dios a media, si le está dando a Dios un poquitito, y le está dando el otro poquitito a Baal. Baal en este tiempo toma muchas formas y maneras. Baal en este tiempo tiene muchas figuras. En el tiempo de Elías quizás estaba representado con un becerro. Era la figura que más utilizaban para representar a Baal. Pero probablemente en tu tiempo tenga otra figura, otra forma. Lo que Dios está diciendo ahora, Rodríguez, Dios está diciendo, yo no comparto mi gloria, yo no comparto mi adoración. Amén. Si soy el Señor de tu casa, yo soy el que mando. Yo soy el que mando y todo lo que tú tienes me pertenece. Y todo lo que tú vas a hacer tiene que ser dirigido por mí. Óyeme bien, tus recursos, tu talento, tu conocimiento, tu familia me pertenece. Tus hijos no lo mandas tú, tus hijos lo mando yo. Entiende lo que Dios está diciendo. Tu empresa no es tu empresa es mía, porque yo soy el Señor de tu casa y tú me sirves a mí. Y si me sirves a mí, yo no te comparto con nadie. Por eso soy celoso, dice el Señor. Y Israel había olvidado eso. Entonces Elías viene a recordarle y dice, mira, tienen que tomar una decisión. Entonces Elías pone para tomar la decisión, vamos a hacer un sacrificio, traigan 450 profetas de Baal que tenían, aparte de esos 450 profetas de Baal, habían otros 400 profetas de Acera. Y entonces Elías dice, traigan los 450 profetas de Baal, tráiganlo aquí al monte y venga todo el pueblo y vamos a hacer un sacrificio. Vamos a tomar un becerro, denle uno a Baal, a los profetas de Baal, y denme uno a mí. Y Elías te dice, al momento de hacer el sacrificio, le dice, nadie va a poner fuego. Le vamos a poner la leña, vamos a picar el becerro, y vamos a preparar todo, y nadie pone fuego. Y el Dios que responda por medio del fuego
ese es Dios. ¿Por qué responder por medio del fuego? Porque Baal, como te dije, su nombre significaba fuego del cielo, es decir, rayo, el rayo del cielo. Y entonces Baal se acreditaba así el poder de poder hacer descender fuego del cielo, porque él controlaba eso. Déjame decirte, no ha cambiado la mentalidad o la estrategia del enemigo. ¿Ustedes saben cómo se proclama Satanás? Satanás se proclama como el Señor del fuego. Él ha hecho pensar a la gente incluso que él vive en medio del fuego y que él no se quema. Le ha vendido a la gente incluso la idea de que cuando tú te pierdas, él te estará atormentando para siempre con fuego. Y cuando la gente te habla de Satanás, la gente te habla como que él es el que controla el fuego, como que él es el que tiene el control sobre el fuego. Jamás. Falso. Y Elías lo demostró aquí, y no solo Elías lo demostró aquí, Dios lo mostró en muchas ocasiones. Amén. ¿Recuerdan cuando tiraron los muchachos al horno de fuego? Usted puede mostrarlo. ¿Qué pasó con los que echaron los muchachos al horno de fuego? En Daniel capítulo 3 dice que el resplandor los mató. ¿Y qué pasó con los muchachos? Estaban paseándose en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Es el enemigo el que controla el fuego? No, porque el fuego tiene un significado, el fuego tiene una señal y él no puede controlar eso. La Biblia dice que delante de Dios, debajo del trono de Dios, hay un río de fuego. Dios está sentado en un trono de fuego. Los ojos de Dios son como llama de fuego. ¿Y sabes una cosa? Cuando la Biblia habla en Ezequiel 28 del querubín grande protector que fue lanzado del cielo, hablando de Satanás, cuando trabajaba en la presencia de Dios, dice que él andaba en medio de las brasas de fuego. ¿Y sabe por qué Dios tuvo que arrojarlo? ¿Sabe por qué Dios lo lanzó? ¿Y sabe por qué él dice que él renunció, dejó su trabajo? Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios, porque es consumido por el fuego. ¿Entiendes esto? Cuando el pecado se encuentra con Dios, el fuego lo consume. Por eso fue que cuando alguien en el santuario trató de ofrecer un fuego extraño, usted recuerda lo que dice la Biblia, que salió del altar, salió fuego, y qué cosa, lo consumió. Por eso Sodoma y Gomorra fueron consumidos ¿con qué cosa? Con fuego. Así que lo que Elías está haciendo aquí es volver a recordar al pueblo la experiencia de Moisés. ¿Cuál fue la experiencia de Moisés? Una salsa que ardía y ardía, y qué cosa, y no se quemaba. ¿Usted recuerda quién estaba en medio del fuego en esa salsa? Ahí estaba ¿quién? Ahí estaba Dios, enseñándole a Moisés cuál es el plan de Dios para su pueblo. El plan de Dios para el pueblo es el siguiente, amado. El plan de Dios es que cuando tú y yo tenemos el altar de Jehová restaurado en nuestras vidas y nuestra familia, entonces el fuego de Jehová puede arder en ti sin consumirte. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés con la salsa, y mira, Moisés, ¿ves cómo estoy en esta salsa? Cómo la llama arde y no la consume. Así habitaré en ustedes, así estará mi presencia en ustedes, y no serán consumidos, porque ustedes serán revestidos de santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Elías está llamando al pueblo a recordar a Dios, el Dios que obró, el Dios que hizo descender fuego del cielo en Egipto, el Dios que caminó con ellos en una columna de fuego, el Dios que estaba con Moisés en medio del fuego, el Dios que estaba en el santuario. Elías está llamando al pueblo a recordar quién es Dios. Le dice, vamos a ver el Dios que responde por medio de fuego. Y ya usted conoce la historia. El profeta de Baal prepararon su sacrificio y estuvieron entonces clamando a Baal. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. El verso 26 en adelante dice que ellos estuvieron ahí hasta el mediodía, y se cortaban y sangraban y vociferaban a grito, Baal responde, pero Baal no respondía. Y entonces algo que alguna persona dice, pero qué cruel es el profeta, es lo que sucede aquí en el verso 27. ¿Usted sabe qué sucede en el verso 27? Elías comienza a burlarse de ellos. Ese burlarse, no vaya a malinterpretar al profeta, él no se estaba burlando como queriendo hacerlo sentir mal, sino el burlarse de Elías es para llamar a la reflexión del pueblo. Es para que el pueblo entendiera realmente a quién estaban adorando. ¿Cómo es que tú estás adorando a Baal?
Y entonces Elías comienza a decirle, Elías le dice, ya es mediodía, él dice, oigan, griten con voz más fuerte. Pero la gente tenía una gritería, unas voces que se escuchaban en todo el pueblo. Y Elías te dice, griten con voz más fuerte porque Él es su Dios. Ustedes no dicen que Él es su Dios. Y entonces Elías dice, quizás Él esté meditando. ¿Cómo que esté meditando? ¿Usted sabe qué es eso, meditar? Significa como que Baal esté orando. Como que Baal esté orando a alguien. Dígame bien. Entonces eso significa como que Baal realmente no es quien tiene el poder, sino que él necesita depender como de alguien para hacer algo. Elías lo que le está diciendo es, Baal no es nadie. Y luego le dice, quizás él tenga algún trabajo, esté trabajando, esté haciendo algún negocio, dice Elías. Óigame bien. Lo que Elías le está diciendo al pueblo es, mira, tú has dejado a Dios por Baal. Mira, yo sé que mi Dios siempre trabaja. Eso a mí no me queda la menor duda, porque Dios sostiene el universo. Y cada hoja que nace, cada flor que sale, cada sustento que llega a tu vida, cada aliento de vida, significa que Dios está, ¿qué cosa? Trabajando. La diferencia entre Dios y Baal es que Elías le está diciendo al pueblo, Baal está en un negocio de él. Baal está haciendo un negocio personal. Baal tiene un trabajo tan grande que no te puede atender. Y la diferencia con Dios, familia Rosales, es que Dios trabaja para ti. Dios trabaja contigo. Dios trabaja en ti. Dios trabaja por ti. Todo lo que Dios hace, lo hace a tu favor. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso yo sé que mi Dios nunca deja de trabajar, porque mi respiración, mi palabra, mi voz significa que Dios está obrando, que Dios está trabajando. Pero Elías te dice, el Dios de ustedes es un Dios que cuando está haciendo algo no lo puede atender a ustedes, pero mi Dios es capaz de sostener el universo, es capaz de mover cada cosa del universo y es capaz de atender mis necesidades. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Oye, no lo cambio por nada. Yo no puedo cambiar a mi Dios. Yo no puedo dejar a Dios por ningún Baal. Llámese dinero, llámese trabajo, llámese mujeres, llámese vicios, llámese lo que sea. Yo no puedo cambiar a mi Dios por nada. Porque no vas a encontrar un Dios como ese en ningún lugar del mundo. Elías te dice, mire, llámelo, está haciendo un buen trabajo. O dice, seguro se fue de viaje. Oye eso. Seguro se fue. Se fue de viaje el hombre, se fue de viaje. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que significa, Noemí? Que si se fue de viaje, él no puede estar aquí, porque él está en otro lugar. Si él está aquí en Dominicana, donde yo estoy, Noemí, no puede estar contigo en Canadá. Él está de viaje, él no está. ¿Saben qué es lo que Elías está diciendo? Ustedes han dejado un Dios que es omnipresente, que llena todo el universo, un Dios que está en todo lugar. Oye, lo bonito de mi Dios es que Él está conmigo aquí y está contigo allí en tu casa, familia Cruz. Está contigo, con tus hijos, con tu esposo, está contigo cuidándote, y no importa dónde te muevas, donde tú vayas, ahí está Dios. Yo alabo y glorifico el nombre del Señor. ¿Vale la pena, hermano, tener un Dios como este? ¿Vale la pena servir a este Dios todopoderoso? Claro que sí, pero el pueblo de Israel olvidó eso. El pueblo de Israel olvidó que Jehová es omnipresente y está en todo lugar. Y entonces Elías te dice, esta es la que más me gusta, tal vez esté durmiendo y haya que despertarlo. Me gusta mucho eso, porque Elías está haciendo la comparación de que el Dios de ellos es un Dios que se cansa, y es un Dios que a veces cuando se duerme pierde el control de las cosas. Óyeme bien, porque cuando tú te duermes tú pierdes el control, tú no estás al pendiente de lo que sucede a tu alrededor. Por eso es que la palabra de Dios dice en el Salmo 121 que el que te guarda a ti, querida Jennifer, el que te está guardando a ti, Raquel, el que te guarda a ti, familia Cruz, el que te guarda a ti, ese nunca
nunca dormirá. He aquí que no dormirá ni se adormecerá el que te guarda. He aquí que no dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fastigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Diga amén, hermano. Amén. Porque eso es una cosa demasiado grande. Elías está diciendo: dejaste un Dios que siempre está contigo, que no duerme. Por eso tú puedes dormir tranquilo. A mí me encanta mucho ese texto de David en el Salmo 3:5, donde David dice: oiga, yo me acosté, me dormí, me levanté porque Jehová me sustentaba. En medio de la crisis, él está diciendo: yo puedo dormir tranquilo. Yo puedo dormir tranquilo. Oiga, en paz me acostaré y así mismo dormiré, dice David. ¿Por qué duermo tranquilo? Porque el que me guarda siempre está despierto. Amén. Él vigila por mí, él cuida de mí. Cuando Jesús se durmió en la barca, los discípulos no entendieron. Y Jesús estaba durmiendo, y la barca que se hunde, y la barca que se va, y Cristo durmiendo. ¿Por qué el maestro está durmiendo tranquilo? Porque él sabe. Él sabe que quien cuida de él no se duerme. Eso significa que Dios siempre está al pendiente de tu vida, amado del cielo. Finalmente, después de que tanto ellos clamaron y clamaron y clamaron, entonces Elías tuvo que preparar su altar. No hubo respuesta. Y Elías entonces hizo el procedimiento para restaurar el altar de Jehová. Y entonces al restaurar el altar de Dios, Elías dijo: oye, la Biblia dice que Elías tomó el mismo altar de Dios que había sido destruido. El altar de Dios que había sido desechado. El altar de Dios que habían dejado. Y Elías dijo: este es el que voy a restaurar. Y voy a restaurar el altar de Dios. ¿Saben una cosa, hermano? Yo necesito, bueno, yo no sé, yo creo que yo me pasé del tiempo. Pero necesito aclarar una cosa. Mira, hay que tener mucho cuidado, porque en los últimos tiempos la gente busca mucha alternativa al cristianismo. Y la gente, buscando tantas estrategias para hacer el trabajo de Dios, puede que en lugar de restaurar el altar de Dios, construyan otro altar. No se trata de construir otro altar. No sé si alguien entiende lo que estoy tratando de decirle. La gente dice: el mundo ha evolucionado y hay que evolucionar con el mundo. No. Las cosas de Dios no funcionan así, porque el mundo evoluciona, pero Dios sigue siendo, ¿qué cosa? Dios sigue siendo el mismo. Amén. Lo que tienes que hacer es restaurar el altar de Dios. No tiene que cambiarlo, no tiene que construir otro altar. Restaura el que Dios ha dejado instituido. ¿Sabe lo que está buscando la gente? Hacer matrimonio entre personas del mismo sexo. Porque la gente está buscando la forma de cambiar las cosas. Como el hombre y la mujer se divorcian, vamos a casar dos hombres a ver si funciona mejor. No. Eso se llama tú inventarte otras cosas. Restaure el altar de Dios. Construye un matrimonio sólido de un hombre y una mujer. Construye una familia. Restaure el altar de Dios. Amén. ¿Sabe lo que está haciendo muchos esposos? Ya esta esposa no me funciona. Como no me funciona, voy a crear otra familia. Porque yo entiendo que el problema está en esta mujer. Y entonces me divorcio para casarme con otra. Para entonces tener otro altar. No, Señor, restaure el altar de Dios. Usted lo que tiene que meterse con Dios. Meta la presencia de Dios en su casa. Busque la gloria de Dios. Y Jehová cambia todo. Amén. Elías te dice: tomo el altar de Dios y lo restauro ahora. Y dice que tomó 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Recuerda que para este tiempo Israel estaba dividido. Israel solo era 10 tribus y Judá tenía 2. Pero Elías dice: delante de los ojos de Dios no existe tal división. Lo primero que tiene que hacer, amado, para restaurar el altar de Dios en tu casa es buscar la unidad. Hay que unir la familia. Iglesia, lo primero que tiene que hacer para restaurar el altar de Dios en tu iglesia es unirte. El pueblo de Dios tiene que ser uno. En el pueblo de Dios no existen divisiones, no existe clase alta, clase media, clase pobre. En el pueblo de Dios no existen divisiones de razas ni colores. En el pueblo de Dios no existen divisiones de nacionalidades. En el pueblo de Dios hay una sola nacionalidad. La mía es del reino de los cielos. Yo soy un siervo de Dios, esté donde
los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Y Elías dice, toma 12 piedras, voy a juntar las 12 tribus de Israel. Y luego Elías entonces toma 12 cántaros de agua. Dice que mandó a llenar 4 cántaros de agua y le dijo, échenselo sobre las piedras, sobre la leña, sobre la carne, sobre todo. Y luego dijo, háganlo de nuevo. Y lo hicieron de nuevo. Y luego dijo, háganlo otra vez. Pero con 4 son 12. Y está tomando por cada tribu, le está echando un cántaro de agua. Es como que Elías está diciendo, yo tengo hoy que bautizar a Israel. El agua tiene ese símbolo del derramamiento del Espíritu de Dios. Elías está trabajando con el Espíritu Santo de Dios. Familias, necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras casas. Amén. Necesitamos que el agua viva del Señor corra a nuestro alrededor. La Biblia dice que Elías le echó tanta agua que el agua mojó la carne, mojó la leña, mojó la piedra, y la zanja que había hecho alrededor se llenó de agua. Oye, cuando el Espíritu de Dios ha llenado tu casa, los que están a tu alrededor también son bendecidos. El agua corre, las bendiciones fluyen, la paz llena tu corazón. Lo que necesita la familia en este tiempo es restaurar el altar de Dios. La iglesia necesita restaurar el altar de Dios. El altar de Dios se restaura, número 1, con unidad. El altar de Dios se restaura, número 2, con el Espíritu Santo de Dios. Y número 3, entonces Elías oró. Cuando Elías oró, entonces la respuesta vino y descendió fuego del cielo. Y dice que el fuego descendió de tal magnitud que consumió el agua, la piedra, la leña, la carne y todo lo que había ahí. Y entonces el pueblo reconoció y pudo proclamar y decir, Jehová es el Dios. El texto no dice Jehová es Dios. A veces uno dice Jehová es Dios. No, sabemos que Jehová es Dios. Pero recuérdate que lo que estaba en disputa allí es quién era Dios verdadero. Y ahora el pueblo se postra y dice, Jehová es el Dios. Y Elías le dice finalmente, tomen a los 450 profetas de Baal para que no escape ninguno y vamos a cortarle la cabeza. Y el mismo profeta tomó y los decapitó todos. ¿Qué significa esto, hermanos? Quise hacer esto así porque ustedes estaban estudiando el libro de Reyes. Entonces el libro de Reyes está ahí registrada, la historia de los reyes, para darnos una enseñanza, una lección. Evitar que en nuestras vidas suceda lo mismo. No deje que el trabajo te separe de Dios. No deje que las ocupaciones de la vida te separen de Dios. No deje que las riquezas te separen de Dios. No deje que tu esposo o esposa te separe de Dios. No deje que el pueblo te separe de Dios. Por complacer al pueblo, por complacer al hombre, por complacer lo que otros piden, que nada te separe de Dios. Aunque te encuentres en una posición importante hoy en día, recuerda, el verdadero rey es Dios. Amén. Y lo que nos está enseñando el Señor con la historia de Elías es que cuando el altar de Dios es restaurado, entonces todos los pecados tienen que ser decapitados. Elías dijo, vamos a decapitarlo todo, y los degolló ahí mismo, lo mató a todos. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios está en mi vida, el pecado no tiene lugar. Amén. Cuando el Espíritu de Dios vive en mí, yo tengo que ser santificado. Amado del cielo, el peligro que corre la iglesia de Dios en los últimos tiempos es llegar a ser una iglesia tibia. El problema de la iglesia tibia es que cree que está con Dios, pero tiene algo que acaricia y está compartiendo el amor de Dios con Dios o algún pecado acariciado. Por eso necesitamos que descienda el fuego de Jehová, porque el fuego de Jehová purifica, el fuego de Jehová consume el pecado, el fuego de Jehová destruye el mal y el fuego de Jehová entonces nos prepara para que Dios
Dios pueda habitar en nosotros. Pero para que el fuego de Jehová descienda en nuestras vidas, en nuestras casas, necesitamos restaurar el altar de Dios. ¿Será que hay alguien que quiere restaurar el altar de Dios en su casa? ¿Será que hay alguien que quiere restaurar el altar de Dios en su familia? ¿Será que hay alguien que hoy dice: yo voy a restaurar el altar de Dios? Yo restauro el altar de Dios en mi vida. No descuide el culto familiar. Restaure el altar de Dios en tu casa. No deje que la computadora, que la televisión, que el internet, que las redes sociales se lleven el lugar que le pertenece a Dios. Restaure el altar de Dios en tu casa. Deja que corra el río del Espíritu por tu vida, para que los que están a tu alrededor sean bendecidos. En el nombre de Jesús, no le sirvas a Dios a media. Es tiempo de nosotros decirle al Señor: yo restauro hoy. Hoy yo decido restaurar el altar de Jehová. Yo decido restaurar el altar de Jehová en mi casa. Y quiero hacer una petición al Señor. Quiero hacer la petición de Elías al Señor. Yo quiero que el fuego de Dios pueda descender en esta noche. Y que así como consumió todo, que el fuego del Espíritu Santo de Dios consuma hoy en mi vida toda carne. Que consuma todo lo que sea pecado, todo lo que sea dañino, y que yo pueda ser purificado en el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo decido, hacer una revisión en mi vida antes de ir a la cama. Yo decido hacer una revisión en mi vida antes de ir a la cama. Y yo decido hoy tomar esos pecados que estaba acariciando en algún momento de mi vida y cortarle la cabeza en el nombre de Jesús. ¿Sabes una cosa? Pablo decía: yo todos los días mato uno. No te puedes descuidar, hermano, de revisarte. No te puedes descuidar. No creas que estás preparado ya. Tienes que ir cada día controlando cosas. Quita el enojo, destruye el orgullo, destruye la avaricia, destruye la codicia, destruye la mentira. Cuídate de la zorra pequeña, decía Salomón, porque las zorras pequeñas destruyen la viña. Lo que Elías nos está enseñando, amado del cielo, es que cuando el altar de Dios está restaurado, esas cosas son eliminadas, son quitadas. No lo hago yo, lo hace el poder del Espíritu Santo en mi vida. Por eso nuestra oración en esta noche es que el Espíritu Santo de Dios llene mi vida, que el Espíritu Santo de Dios llene mi casa, que el Espíritu de Dios llene mi corazón. ¿Alguien quiere pedirle eso al Señor en esta hora? ¿Alguien quiere escribirlo ahí en la pantalla? Puede escribirlo ahí ahora en el chat y decirle: Espíritu Santo de Dios, purifícame. Esa es la palabra. Purifícame. El Espíritu de Dios me purifique. Que el Espíritu de Dios consuma todo mal. Que el Espíritu de Dios consuma todo pecado. Escríbale ahí, diga: el Espíritu Santo de Dios, purifícame en esta hora. Yo necesito que tú restaures. Yo necesito que tú me vuelvas a ti. Yo no quiero claudicar más. Yo no quiero pensar más si te sirvo o no te sirvo. Si hay algo más importante que tú en mi vida, yo quiero que sea lo primordial en mi vida. Gloria al Señor. Yo necesito ser purificado hoy por el Espíritu de Dios. Mira, amado del cielo, no habrá nada más importante. Familia Cruz dice: purifícame a mí, a mi familia. Que Dios escuche tu oración, mamita. Que Dios te escuche en este momento. Ahí está diciendo: restauro. Yo restauro el altar en mi vida. Oye, tú tienes que restaurar el altar de Jehová en tu casa hoy. Basta ya. No se trata de un culto cuando haya un programa en esta plataforma o en otro lugar. Se trata de que en tu casa haya un altar donde Dios reciba sacrificio. Amén. Pablo decía: ¿cuál es el sacrificio que tenemos que ofrecer? Ofrecer nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivos. Yo tengo que entregarme a Dios cada día, ponerme en el altar y decirle: Señor, desciende, que descienda tu fuego y me purifique, que consuma todo mal en mí, que consuma todo pecado, que consuma toda maldad, que yo sea purificado por el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero en este momento tener una palabra de oración contigo, Padre. Amén. Yo decido en esta hora restaurar el altar de mi vida. Señor, si alguno de nosotros se ha desviado, si alguno de nosotros se ha enfocado en cosas
pasajeras, cosas temporales. Si algunos de nosotros ha dejado a Dios por los Baales, hoy volvemos a ti en este momento, volvemos a ti en esta noche, volvemos a ti en esta hora, Señor, y te pedimos, purifícanos. Padre, responde, responde. Hay personas que están decidiendo hoy restaurar el altar de Dios en su vida. Yo decido restaurar el altar de Dios, donde cada mañana puede encontrar al Señor un espacio donde glorificarse. Padre, que en este momento tú desciendas, Señor, sobre cada corazón. Que tu Espíritu Santo nos purifique, que tu Espíritu Santo nos santifique en esta hora. Consume todo mal que hay en nuestras vidas. Consume todo mal pensamiento. Consume todas malas decisiones de nuestro ser. Consume las obras de la carne que todavía reinan en nosotros. Si hay odio, si hay codicia, si hay avaricia, si hay rencor en nosotros, Padre, si hay envidia. Oh Señor, consume los celos, consume todas aquellas cosas que nos pueden privar de tener una relación estrecha contigo cada día. Y que las llamas del Espíritu de Dios arden en nuestros corazones, Señor. Te pido, escucha el clamor de esta iglesia, el clamor de tu pueblo, el clamor de tu hijo que te dice hoy: purifícame, Señor, purifícame, purifica a mi esposa, purifica a mis hijos, Señor, purifica a mi familia, que mi matrimonio sea restaurado, el altar de Dios, el altar de Dios se ha puesto en alto, que el altar de Dios pueda mantenerse siempre encendido, siempre encendido, Padre. Bendice cada familia de esta maravillosa iglesia, Señor. Glorifícate en nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes puedan mantener el altar de Dios restaurado en sus vidas, cuando estén en la universidad, cuando estén en sus trabajos, cuando estén en sus colegios, cuando estén en su noviazgo, Señor, que puedan mantener el altar de Dios encendido, Padre del cielo. Te pido por favor, Señor, que al estudiar este libro de Reyes que yo he podido leer, puedan entender de los errores que cometieron estos gobernantes, que no sean cometidos en su vida. Puedan tomar el modelo del profeta Elías y que su vida sea enteramente al servicio de Dios. Jehová, gracias Señor, gracias por darnos la oportunidad de ser restaurado por ti. Gracias, Señor, porque ahora tu Espíritu Santo vive en nosotros. Que nunca se apague la llama. El apóstol Pablo dijo: no apaguen el Espíritu, no apaguen el Espíritu, Padre, que el Espíritu siga encendido en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Amén. Que la paz de Jesucristo reine en tu corazón, amado. Que el Espíritu de Dios reine en ti. Recuerda, mira, el altar de Jehová tiene que ser restaurado. Cada día tiene que poner un sacrificio vivo en ese altar. Cada día tiene que encender el fuego en ese altar. Y cada día tiene que proclamar que Jehová es el Dios. Que Dios te bendiga. Y que nada ocupe el lugar de Dios en tu vida. Gracias por darnos este momento. Perdona si tomé un poco más del tiempo que debía, pero es importante entender cómo vivir en estos últimos tiempos. Dios te bendiga, iglesia. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Feliz sábado. Amén. Amén.
Estás en sintonía de Radio Maranata. Cristo viene.